¿Qué pasa? Bienvenidos al noveno vídeo de la construcción de la Crow White. Esta vez nos vamos a centrar en lo que es la calibración de la impresora, es decir, en configurar los parámetros para que la impresora sepa interpretar correctamente lo que es el archivo de impresión. Para ello vamos a necesitar algunos software. Estos programas se corresponden a los mismos que utilizamos en el vídeo de calibración de los motores. Pero como esto es prácticamente común para todas las impresoras, sea la que yo estoy fabricando o sea cualquier otra, pues voy a hacerlo desde cero, ya que puede haber alguna persona que justo encuentre este vídeo de calibración y quiera aplicarlo a su impresora, sea el modelo que sea. Por tanto, lo que va a necesitar va a ser el software de Arduino, simplemente pues arduino.cc, y en la pestaña de Downloads ahí se lo puede descargar. Una cosa importante a la hora de instalarlo de Arduino es que tenéis que aceptar que se instalen lo que son los drivers del USB, porque si no, no va a ser capaz de comunicarse con las placas. Otra cosa que necesitamos es el Marlin en sí, es decir, el firmware, el cerebro de la impresora, el programa que va dentro del microcontrolador. Y para ello pues nos vamos a esta página web y pulsamos en Download Zip, que nos descargará absolutamente todos los archivos en un archivo comprimido. Todos estos enlaces os los voy a dejar en la descripción del vídeo, al igual que el enlace al vídeo de la calibración de los motores. Otra cosa que necesitamos es algún programa para controlar la impresora, para poder hacer que se mueva. En nuestro caso, el Repeater Host es uno de los más usados y uno de los más sencillos e intuitivos. Por lo tanto, nos lo descargamos y lo instalamos también. Una vez tenemos los programas instalados y el archivo comprimido que nos hemos bajado con el Marlin ya descomprimido en alguna carpeta, pues lo abrimos. Y dentro vemos los mismos archivos que veíamos en la página web. Abrimos la carpeta Marlin y vemos el archivo Marlin. Este archivo, como veis, ya está asociado a lo que es el programa de Arduino, por lo tanto simplemente doble clic y se nos abrirá la interfaz de Arduino. Y como vemos, disponemos de todos los archivos repartidos en pestañas de los que consta el cerebro de la impresora, es decir, todos estos archivos definen cómo se va a comportar la impresora, pero en nuestro caso los únicos que vamos a necesitar modificar, o el único que vamos a necesitar modificar, es el de configuración.h. Lo dicho, yo he empezado ahora mismo pues un poquito desde el principio de todo lo necesario y tal, pero en el vídeo de la configuración de los motores también hice en su momento un pequeño resumen para cambiar ciertos parámetros que nos permitieran calibrar los motores de una forma óptima, o más bien para que no nos dieran error a la hora de conectar la electrónica sin conectar ciertos elementos como pueden ser los sensores de temperatura. Pero aquí voy a empezar desde un firmware completamente en blanco, es decir, con todos los parámetros puestos de fábrica, por decirlo de algún modo. Quisiera avisar, que algunos lo mismo ya lo habéis visto en Twitter, que voy a hacer una nueva sección en el canal, ¿vale? Próximamente pues voy a iniciar una sección en la que va a ser algo de introducción al mundo 3D, al mundo de impresión 3D, dado que en los vídeos pues yo muchas veces estoy así en un plan un poquito técnico, porque doy por hecho de que todos tenéis ciertos conocimientos, pero sin embargo eso no siempre es verdad, es decir, muchos tenéis muchos conocimientos. Cuando digo EGX, EGI o usillo calibrado o cosas por el estilo, sabéis a qué me refiero, pero sin embargo muchas otras personas no lo saben. Por lo tanto, haré una nueva sección en la que voy a explicar todo lo que sé de impresión 3D completamente desde cero, para que cualquiera le pueda perder el miedo a hacerse una impresora 3D por el simple hecho de que piense que no tiene los conocimientos suficientes o cualquier cosa por el estilo. Por lo tanto, veréis que es bastante fácil, no hacen falta unos conocimientos previos muy bestias. Realmente cualquiera puede comprender el funcionamiento de una impresora 3D, y ya no solamente comprenderlo, sino que dominar una impresora 3D. Antes de empezar con la configuración del Marlin, quiero deciros de que voy a dividir en dos vídeos la calibración de la impresora. Esto lo voy a hacer así más que nada porque si lo hago todo seguido va a quedar un vídeo bastante largo, debido a que quiero explicarlo todo para que quede muy claro. En este primer vídeo voy a explicar lo que es la configuración del Marlin, simplemente, con todos los parámetros que se van a quedar la mayoría de ellos así de forma definitiva. Y en el segundo vídeo ya nos vamos a lo que es la impresora, la hacemos moverse y terminamos de configurar el Marlin ya con datos definitivos. Si puedo tener los dos vídeos en el mismo día, pues los vais a tener. Así que nada, sin más espera, vamos a empezar ya con la calibración del Marlin.
En configuración.h tenemos absolutamente todos los parámetros que debemos cambiar para poder calibrar nuestra impresora, para que interprete el archivo de impresión correctamente y se mueva lo que se tiene que mover. Es decir, si queremos hacer un cubo de 20 x 20 milímetros, que lo haga realmente de 20 x 20 y que no se pase ni siquiera una décima de milímetro. Aunque ya veremos más adelante que en esto también influye el hecho de cómo tengamos calibrado lo que es el material que estamos utilizando. Vale, comenzando desde arriba, la primera línea que nos encontramos un poquito más abajo es esta de aquí. Esta define los baudios, es decir, la velocidad de comunicación del USB de la electrónica con el programa que lo esté controlando. Muchas veces los programas pues tienen predefinidos unas velocidades diferentes a las que pone aquí, por lo tanto, a lo mejor intentamos comunicarnos con él y vemos que no se puede establecer la comunicación. Pues la mayoría de veces es simplemente por este problema. Nosotros de momento pues lo vamos a dejar aquí con el número que pone y ya dentro del programa que utilicemos para controlar nos vamos a asegurar de que esté puesto el mismo número. Pero no os debéis preocupar porque normalmente se puede cambiar tanto aquí como en el programa de control. Si bajamos un poquito más desde aquí, tenemos esta línea. Esta línea define qué electrónica vamos a utilizar. Hay muchísimas electrónicas, la de Ultimaker, la RAMS, la Maxitronics, Minitronics, Sanguinololu, realmente hay bastantes. Pero digamos que la reina de todas de las impresoras caseras suele ser la RAMS. Y es precisamente la que vamos a utilizar. Para indicarle que vamos a utilizar la RAMS tenemos que poner aquí el nombre o el número adecuado. Y para ello, para averiguarlo, nos vamos a la esquina superior derecha, que tenemos aquí esta flechita, y tenemos acceso a absolutamente todos los archivos que forman el firmware. Por lo tanto, buscamos esta de aquí, que es boards.h, es decir, placas.h, y como vemos tenemos pues definidos absolutamente todas las placas o gran parte de las placas más utilizadas en la electrónica de la impresora 3D. Si utilizáis una electrónica diferente a esto, pues posiblemente no podéis utilizar el Marlin como cerebro de la impresora, tendréis que intentar buscar alguna otra alternativa, aunque muchas veces algunas placas son equivalentes a otras, porque simplemente el hecho de utilizar una o utilizar otra, es decir, definir una o definir otra, es precisamente decirle al microcontrolador que tiene conectado a las diferentes patillas, es decir, pues la patilla 63 está conectada a la salida de potencia de tal, o en otra electrónica no es la 63 sino que es la 32, entonces simplemente eso, es como un mapa de patillas lo que le vamos a definir aquí. En nuestro caso vamos a utilizar la RAMS y como vemos tenemos 4 configuraciones diferentes. La RAMS consta de 3 salidas de potencia, en nuestro caso vamos a utilizar la primera, que es con un extrusor, un ventilador y una cama caliente, pero podemos tener 2 extrusores y una cama, un extrusor y 2 ventiladores o 2 extrusores y un ventilador. Por lo tanto tenemos 2 opciones, o bien ponemos directamente el número 33 donde iba el nombre de la placa que vamos a utilizar, o copiamos y pegamos el nombre que corresponde a ese número, en este caso pues BoardRAMS 13 EFB, es decir, extrusor, fan y B. Por lo tanto copiamos, nos vamos a configuración.h y sustituimos el nombre que viene por defecto con el de nuestra placa y ya le estaríamos diciendo qué placa vamos a utilizar. Si bajamos un poquito más tenemos el número de extrusores, en nuestro caso simplemente vamos a utilizar uno. Ahora continuamos bajando y nos encontramos con una de las partes más importantes, que es los termistores, es decir, los sensores de temperatura. Aquí contamos con una lista bastante grande de sensores de temperatura. Cada sensor de temperatura se comporta de un modo distinto, es decir, a lo mejor coges y tienes uno que te está dando una señal cuando está a 50 grados y el otro te da la misma señal exactamente, es decir, la electrónica lo interpreta exactamente igual, pero está en realidad a 80 grados, por lo tanto no todos se comportan del mismo modo. Así que tenemos que saber exactamente cuál estamos utilizando para que la electrónica lo interprete tal y como debe y sepa exactamente a la temperatura que está. ¿Cómo podemos saber cuál estamos utilizando? Pues normalmente cuando lo compramos ya en la descripción nos suele poner pues algún tipo de nombre, pues si es Semitec o es un 100K de Hisense, como por ejemplo podría ser el 13 o tal, te lo suele poner el nombre. Si no, pues le puedes preguntar al fabricante, aunque ya muchos fabricantes o muchas tiendas más bien están ya poniendo qué número debes poner en el Marlin a la hora de instalar ese termistor si lo quieres utilizar como elemento de una impresora 3D. En mi caso, y solo en mi caso, todo esto depende de qué sensor tengáis vosotros, es el 5 para el extrusor, no estoy utilizando un segundo extrusor
¿vale? Porque esto de aquí es extrusor 1, extrusor 2, extrusor 3, porque hay algunas electrónicas que tienen para 3 extrusores. Y en el caso de la cama estoy utilizando un sensor que se corresponde al número 1, un EPCOS de 100K, que es muy común. El 5 y el 1 realmente yo creo que son los más comunes de todos, incluido el 3. El 3 también es uno de los más comunes. Ahora continuamos bajando y tenemos aquí unas líneas de seguridad. Estas líneas las tuvimos que cambiar en el vídeo de la calibración de los motores, pero aquí estoy empezando de cero y no las vamos a cambiar. En el vídeo de calibración de los motores lo tuvimos que hacer, tuvimos que cambiarlo y ponerlo en cero precisamente porque la electrónica, al no tener conectados los termistores, iba a leer 0 grados y entonces nos saltaría error y no nos dejaría manejar la impresora. Pero en este caso directamente los dejamos en 5. Para los que os hayáis guardado el firmware de la calibración de los motores y lo tengáis en 0, pues directamente lo cambiáis a 5 y punto. Y lo que hemos hecho anteriormente de cambiarlo del número de placa o lo de los sensores, creo que ya lo expliqué en el vídeo anterior, por lo tanto no hace falta cambiarlo. Ahora continuamos bajando. Como vemos, tenemos muchísimos parámetros que no vamos a utilizar. Realmente son parámetros que vienen ya bien por defecto y no hace falta que los andemos cambiando. Ahora nos encontramos con otro de los parámetros que tuvimos que cambiar en el vídeo de calibración de motores, que es este de aquí, que es la mínima temperatura de extrusión. En nuestro caso, pues como marcaba 0 grados y estamos utilizando el canal del extrusor, pues teníamos que poner aquí que fuera 0 grados, porque si no, la electrónica va a impedir que se mueva el extrusor, debido a que si no se tiene una temperatura mínima, el plástico está muy poco maleable o está completamente rígido y no podemos empujarlo a través de la obertura, pudiendo causar seguramente algún daño a la electrónica, o también podemos acabar rayando el plástico y que no sea capaz de empujarlo bien el motor. Por lo tanto, esto es importante que esté como mínimo a 170 grados. Vale, continuamos bajando y nos encontramos con las opciones mecánicas. En este caso, por ejemplo, cualquier impresora convencional no nos tendríamos que parar en esta línea de aquí, pero en nuestro caso sí, precisamente porque estamos utilizando un sistema de movimiento HBOT que utiliza la lógica Core XY. La lógica Core XY es la que ya os expliqué, la que utiliza los dos motores para realizar el movimiento del extrusor en cualquiera de las direcciones que haya. Por lo tanto, la electrónica, o más bien el microcontrolador, tiene que conocer qué lógica debe utilizar cuando le llegue la orden de que se mueva a tal coordenada, y de ese modo realizar correctamente los movimientos. Porque en una impresora convencional tienes un motor para cada uno de los movimientos y por lo tanto pues es simple. Si quiero moverme en el eje X, pues directamente muevo el motor del eje X o le mando las señales al motor del eje X. Quiero moverme en el eje Y, pues al motor del eje Y, pero sin embargo en Core XY o bueno, el sistema de movimiento HBOT, lo que tenemos que hacer es precisamente mover los dos motores para movernos en cualquiera de las direcciones, en el eje X o en el eje Y. Por lo tanto, tiene que saber la electrónica que tiene que utilizar esa lógica de movimiento. Así que para activarlo simplemente borramos estas dos barras de aquí y ya lo tenemos activado. Ya directamente la electrónica va a utilizar ese sistema de movimiento. Desde aquí bajamos y nos encontramos con estas líneas. Estas líneas definen la lógica de los finales de carrera, es decir, cuando yo pulso el final de carrera, ¿qué está esperando la electrónica? ¿Recibir una tensión baja o una tensión alta? Es decir, 0 voltios o 5 voltios. Pues muchas veces, según cómo lo tengamos cableado, va a hacer una cosa o va a hacer la otra. Si os encontráis con que le decís que vaya a buscar el final de carrera, es decir, que haga un homing, y la impresora no se mueve, quiere decir que piensa que ya está pulsado ese final de carrera. Por lo tanto, simplemente tendríais que invertirlo aquí. No sé si me notaréis la voz un poquito tocada y tal, pero la verdad es que he tenido unos problemas de salud estos días. Es la tercera vez que intento grabar este vídeo, pero como he visto que hacía demasiados cortes y aparte también no se me entendía del todo y tal, la verdad es que al final lo he borrado todo y he querido volver a empezar para hacerlo lo más claro posible. Así que nada, vamos a continuar, seguimos bajando. Aquí, por ejemplo, también tenemos definidos las direcciones. Esto simplemente es el hecho de que si tú coges y le dices que se mueve hacia la derecha y se mueve hacia la izquierda, pues simplemente tienes que invertirlo aquí. En el caso del Core XY o más bien del HBOT es un poquito complicado, así que de momento no los vamos a tocar. El del eje Z es el único así que podemos tener claro, o el del extrusor, que si vemos que gira en una dirección diferente le decimos que extruya y sin embargo está retirando plástico, o el del eje Z que le decimos que baje y sin embargo sube, pues estos sí que los podemos hacer directamente.
pero sin embargo los del plano XY tenemos que jugar un poquito con ellos, tenemos que ver cómo se mueven, a lo mejor el motor que está a la derecha debería estar a la izquierda o tal, pero nada, ya os adelanto que el motor de la derecha, superior derecha, es decir, si lo vemos desde el frente, tiene que ir conectado al eje X, y sin embargo el de la izquierda tiene que ir conectado al eje Y. Pero la combinación de direcciones sí que tenemos que jugar un poquito con ellas. Por lo tanto, esto de momento lo vamos a dejar así. Luego, cuando ya vayamos a hacer mover la impresora, lo reviso y os digo exactamente la combinación adecuada. Aquí un poquito más abajo podemos ver que podemos definir también en qué dirección se hace el homing, es decir, en qué dirección va a buscar el 000 la impresora. Si se va hacia el máximo, es decir, va a buscar el máximo de cada uno de los ejes, o si se va hacia el mínimo. En nuestro caso, -1, el mínimo. Pero ¿en qué casos haría falta el máximo? Pues por ejemplo, en las impresoras tipo Delta. Tengo un amigo que se está fabricando una y que de hecho ya la ha hecho moverse bastante y tiene muy buena pinta, y este dato me lo dio él, debido a que yo nunca he trabajado con impresoras tipo Delta, aunque las conozco bastante bien. Más abajo tenemos definido el tamaño del área de impresión, es decir, en el eje X, eje Y y eje Z. Esto es importante que lo definamos bien, precisamente porque si le decimos que se mueva más de lo debido, esto mismo lo va a parar en caso de que se pase de la distancia máxima de cada uno de los ejes. Por lo tanto, es un método de seguridad. Así que los ponemos con la medida que tengan. En nuestro caso, pues en el eje X nos podemos mover pues 200 milímetros. En el eje Y, como tenemos las pinzas adelante y atrás que están quitando espacio de impresión, vamos a ponerle 180 milímetros. Y en el eje Z, pues más o menos he medido que podemos movernos unos 210 milímetros. De todos modos, voy a trabajar un poquito lo que es en la superficie de impresión y en el método de sujeción de este mismo para conseguir aquí los 200. Pero vamos, cualquier impresora que os diga que puede imprimir 200 por 200 por 200, dudadlo un poco si tenéis que andar sujetando la superficie de impresión con pinzas o cosas por el estilo, porque realmente no es así, tienes que quitarle esa superficie de impresión debido a que no la puedes utilizar. Ahora continuamos bajando y tenemos la configuración del autonivel. Esto es algo que ya haré en un vídeo aparte y tal, no creo que le vaya a instalar autonivel a esta impresora porque dudo que lo vaya a necesitar, pero sí que me gustaría explicaros cómo se hace absolutamente todo el proceso de calibración y configuración de un sensor de autonivel o de un sistema de autonivel, pero de momento lo vamos a dejar tal y como está. Seguimos bajando y nos encontramos con las líneas, aquí están, nos encontramos con las líneas más importantes que hay en la calibración de la impresora. Estas son las que realmente van a definir si se mueve más de la cuenta, se mueve menos de la cuenta y en muchas ocasiones la calidad de la parte externa de la pieza. La línea que hace falta variar para hacer que la impresora se mueva lo que se tiene que mover es esta de aquí. Como veis, viene ya definida para la impresora Ultimaker, al igual que estaba definida la línea de la electrónica que se iba a utilizar. Ahora bien, ¿qué significan todos estos parámetros que tenemos aquí? Pues bien, estos parámetros es el número de pasos que debemos darle al motor paso a paso para que se mueva linealmente 1 milímetro cada eje. Es decir, este es el número de pasos que yo le tengo que dar al motor de cierto eje para que se desplace 1 milímetro el extrusor en esa dirección. Por lo tanto, si yo quiero moverme pues 3,7 milímetros, directamente pues el propio microcontrolador hace una regla de 3 y sabe cuántos pasos debe darle. Por lo tanto, esto tiene que estar muy bien definido para conseguir la precisión que requiere la impresora 3D. Ahora bien, ¿qué significa todo esto de los pasos que hay que darle a un motor paso a paso y tal? Muchos lo sabréis, pero otros no, y esto es algo que voy a hablar muy extensamente en la nueva sección cuando la haga. Pero de momento muy resumidamente, tenemos esto, que es un motor paso a paso. Este motor paso a paso es el NEMA 17, que es el más utilizado, y tiene normalmente 200 pasos por vuelta, es decir, nosotros le damos 200 señales y da una vuelta completa. Por lo tanto, cada señal que le demos va a girar 1,8 grados. Simplemente es eso. Tenemos también el driver de motor paso a paso, que es este de aquí. Este driver se puede configurar para multiplicar ese número de pasos pues por 1, por 2, por 4, por 8 o por 16, en el caso de este modelo. Sin embargo, está este otro que podemos hacer para que lo multiplique por 32, pero el más habitual es el de 16, aunque se está imponiendo el de 32. Por lo tanto, yo lo voy a explicar para 16. De todos modos, si alguno tiene el que lo multiplica por 32, pues simplemente tiene que multiplicar por 2 el número de pasos que le salga.
Así que resumiendo, tenemos 200 pasos por vuelta por 16 micropasos que consigue esta electrónica adicional, son 3200 pasos o 3200 señales o pulsos de señal que le debemos dar a el motor paso a paso para que dé una vuelta completa. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso en movilidad lineal? Pues esto ya es un cálculo un poquito más complejo. Esta traducción de giro del motor a movimiento lineal pues tiene que ver con la correa que utilicemos, el número de dientes o el diámetro de la polea GT2 que estemos utilizando para mover la correa, etcétera. La verdad es que depende de bastantes cosas. Entonces, esto es básicamente para que entendáis lo de los números de pasos que debemos darle, etcétera. Estos cálculos son un poquito complejos, así que en vez de coger y enseñaros exactamente cómo se calculan y tal, porque realmente no se suele hacer así, se parte de una cifra o de un número de pasos más o menos estándar, un número en el que sabemos de que no se nos va a ir mucho de madre en el movimiento de la impresora, y a partir de ahí es ensayo y error, que es realmente cómo se calibra la impresora, pero simplemente con hacerlo una o dos veces ya lo tenemos completamente calibrado. Os voy a enseñar cómo lo hago yo, que simplemente con hacerlo una vez ya tenemos calibrada la impresora. Así que volvemos al código y como vemos tenemos varios números cuyo símbolo decimal es el punto y que están separados por comas. Esto es eje X, eje Y, eje Z y extrusor. Para los que utilicéis correa GT2 y polea de 20 dientes, que es lo más común, os recomiendo que partáis de aquí con un número redondo, es decir, por ejemplo 80. Y digo 80 precisamente porque se aproxima mucho al número final que vamos a tener, por lo tanto vamos a cometer menos error. En el eje X y en el eje Y ponemos exactamente lo mismo. En el caso del eje Z todo depende de la varilla que estemos utilizando. El eje Z normalmente no hay que calibrarlo, es decir, según la varilla que utilicemos para transmitir el movimiento del giro del motor a movimiento lineal en la bandeja de impresión, pues vamos a tener que poner un número redondo u otro. Es decir, por ejemplo, si utilizamos varilla de 5 milímetros, varilla normal y corriente, pues creo que había que poner 4000. Si utilizamos varilla de 8 milímetros, pues 2560 si no recuerdo mal, pero sin embargo lo más adecuado es utilizar la varilla o husillo calibrado. Este husillo lo bueno que tiene es que está, como bien he dicho, calibrado, es decir, que va a recorrer la misma longitud por revolución en cualquier punto de la varilla. No es lo mismo como cuando pasa con las varillas normales y tal roscadas, que lo mismo en un punto recorre 1,25 milímetros y en otro recorre 1,255, ¿no? Entonces ya estamos teniendo ahí cierto error en algunas capas. Por lo tanto os recomiendo utilizar husillo calibrado. En el caso de que queráis compraros un husillo calibrado, os dice normalmente cuánto movimiento tenéis de desplazamiento lineal por revolución. Es decir, si yo giro una revolución completa, tengo un desplazamiento de 8 milímetros, por ejemplo, o de 2 milímetros. Entonces este dato lo podemos utilizar para calcular exactamente lo que tenemos que poner. En el caso de un desplazamiento lineal de 8 milímetros por revolución, tendríamos que poner aquí 400, pero en mi caso estoy utilizando una varilla de 2 milímetros por revolución, por lo tanto tenemos que poner aquí 1600. ¿Cómo sé que es 1600? Pues porque estoy utilizando un driver de control paso a paso que multiplica por 16 los 200 pasos que tiene el motor de por sí. Por lo tanto son 3200 pasos por vuelta, y si con una vuelta recorro 2 milímetros y aquí tengo que poner cuántos pasos tengo que dar para recorrer 1, pues simplemente lo paso a la mitad. Es así de sencillo. En el caso del extrusor todo depende de qué extrusor estéis utilizando. Hay algunos extrusores que van por engranaje y necesitan más vueltas para empujar el filamento, por lo tanto un punto de partida bastante bueno sería poner aquí 780 pasos por milímetro. Pero sin embargo en mi caso voy a utilizar lo que se llama un extrusor directo, es decir, la polea que está en el eje del motor es la que directamente va a empujar el filamento, por lo tanto necesitamos menos pasos por milímetro, así que partiendo de 100 directamente ya es una buena cifra para ir haciendo el ensayo y error que vamos a tener que hacer en el próximo vídeo. En el caso del eje X e Y os recomiendo poner 150 milímetros por segundo debido a que la impresora nunca se va a mover más de esta velocidad. En el caso del eje Z os recomiendo poner 3, 4, 5 si tenéis husillo calibrado, o poner 1 o 2 en el caso de que tengáis varilla normal. Y en el caso del extrusor os recomiendo subir esto un poquito, en plan a 35 o a 30, más que nada para asegurarnos de que la velocidad de empuje del plástico va a ser suficiente para poder realmente llevar a estas velocidades a la impresora.
Aún así os digo que estas velocidades son muy extremas, no creo que nadie quiera imprimir a esta velocidad. Una velocidad normal de impresión suelen ser 50 milímetros por segundo o por ahí. Esta velocidad es la que se suele utilizar más que nada para los desplazamientos rápidos en los que no se imprime. Pero de todos modos, por si acaso, para tener cierto margen, pues subimos a 35 la velocidad del extrusor y nos curamos de espanto. En esta línea definimos las aceleraciones máximas. Las aceleraciones son las que nos dicen con qué velocidad se alcanza la velocidad final de movimiento. Si esta aceleración es demasiada, el motor se puede llegar a bloquear e incluso la calidad de la pieza puede devaluarse bastante. Por lo tanto, yo recomiendo ser bastante conservadores aquí, entonces poner pues como máximo 3000 y ya después ir probando, pero realmente si ponéis 3000 no creo que tengáis que volverlo a tocar. En el caso del eje de X e Y, claro. En el caso del eje Z os recomiendo bajarlo bastante para que esas aceleraciones no sean demasiadas, debido a que yo uno de los problemas que tuve en mi primera impresora fue que los motores se bloqueaban al intentar directamente acelerar tan rápido. Por lo tanto, esto yo siempre lo he tenido en 10 y me ha ido muy bien. En el caso del extrusor simplemente lo vamos a bajar a la mitad para que la aceleración no sea tan grande que acabe por partir el plástico. Un poquito más abajo tenemos las aceleraciones por defecto. Estas aceleraciones las utiliza en caso de movimientos en los que no se vea definido la aceleración a utilizar. Por lo tanto, aquí sí que vamos a intentar ser lo más conservadores posibles y ponemos 1000 y 1500. Y por último tenemos estas líneas de aquí. El jerk lo que define es, digamos, la velocidad instantánea, es decir, si yo estoy parado y tengo que empezar a acelerar hasta alcanzar, por ejemplo, 50 milímetros por segundo, ¿desde qué velocidad empiezo a acelerar? Es decir, ¿empiezo desde 0 y voy acelerando con la aceleración que he definido hasta 50? Pues no, directamente no se hace de este modo. Lo que se hace es que directamente se supone una velocidad desde la que se puede empezar a acelerar. Es decir, yo estoy parado, de golpe me pongo a 20 milímetros por segundo y después ya a partir de ahí voy acelerando hasta alcanzar la velocidad final que tenga ese tramo de impresión. Estos datos afectan mucho sobre todo a la calidad de las esquinas. Por lo tanto, vamos a ser también bastante conservadores y vamos a bajarlo, por ejemplo, a 12. Este lo bajamos un poquito, lo dejamos en 3. Y este lo vamos a poner también en 3. ¿Vale? De ese modo, pues cuando vaya a comenzar una esquina o cuando vaya a hacer un cambio rápido de dirección, no va a comenzar demasiado brusco ni va a frenar desde una velocidad demasiado alta. Es decir, no va a parar de golpe desde una velocidad demasiado alta. Por lo tanto, la calidad, sobre todo en cambios de dirección, esquinas, etcétera, va a ser muchísimo mejor. Y nada, ya tenemos configurado el Marlin. Realmente las líneas más importantes son estas de aquí, en especial esta, que es la que nos define realmente que la pieza que hayamos diseñado vaya a tener las dimensiones correctas. De momento hemos puesto unos datos de partida, es decir, unos datos desde los que empezar para luego, por ensayo y error, como veremos en el siguiente vídeo, ir calibrándolo. Pero realmente con que hagamos el proceso que os voy a enseñar en el siguiente vídeo una sola vez, deberíamos ser capaces de calcular los datos adecuados para poner en esta línea y así conseguir que las piezas tengan la dimensión que deben tener. Por lo tanto, voy a dejar el vídeo aquí. En el siguiente vídeo vamos a ver lo que es ya la calibración en la propia impresora, donde vamos a conseguir los datos precisos para poner en esta línea y ya tendremos perfectamente configurada la impresora. Y lo dicho, trataré de que los vídeos los tengáis o en el mismo día o como mucho con un día de diferencia. Así que nada, hasta el próximo vídeo y hasta los huevos.